Buenas ¿Sí? tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Muchísimas gracias por asistir a estas sesiones en las que hablamos de todo tipo de patrimonio y con personas de diferentes ámbitos culturales. Hoy nos toca la conferencia de María Fernández de So, que, como dijimos hace un par de semanas, es doctora en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte, profesora de Historia del Arte y Artes Visuales en Thyssen-Dicot International University de Madrid y profesora de máster de periodismo del CEU San Pablo. Tiene una amplísima experiencia laboral y profesional en el mundo del arte y de la cultura, y hoy nos va a hablar de un tema que es casi una pasión familiar. Casi no, es una pasión familiar, ¿no? Y que yo estoy deseando oír, porque la zarzuela es algo que desde un punto de vista tan personal yo creo que es especial y único, y bueno, estoy deseando escuchar su opinión y lo que nos va a reproducir. A todos los participantes les recuerdo que tienen que mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para tener toda la atención centrada en María. Al final de la conferencia, que te durará unos 45-50 minutos, tendremos un turno de preguntas. Podrán escribirlas en el chat al que pueden acceder en la barra inferior del Zoom. En el centro hay una ventanita que pone chatear, la abren, transmiten la pregunta y yo al final de la conferencia se la indico a María para que ella pueda ir respondiendo. Dicho esto, bienvenidos a todos. María, adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias, Teresa. Muchas gracias de nuevo a Hispania Nostra por invitarme esta tarde a compartir algo de lo que no soy académica, de lo que no soy investigadora, pero que sí es una herencia familiar. Y muy especialmente con Hispania Nostra, pues tuve aquel contacto en el año 2016, cuando se entregaron los premios de Europa Nostra en Madrid. Tuvimos la ocasión de colaborar en la entrega de premios en el Teatro La Zarzuela y siendo Plácido Domingo presidente de Europa Nostra, pues se decidió que toda la ceremonia estaba ilustrada con zarzuela, ¿no? Entonces, repito, yo no soy una experta en zarzuela, sí que tengo un conocimiento familiar, pues lo que me ha ido transmitiendo, lo que he ido poquito a poco aprendiendo. Y bueno, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. No esperen esta tarde una intervención académica ni muy sesuda ni de investigación. Lo que sé lo he aprendido de otros. Y bueno, pues esto es el reto, ¿no? El reto de mi tarde sería aquellos que no conozcan la zarzuela, pues hacerles conocer la zarzuela, como a ti, Teresa, y a los que sí que la conocen, pues a lo mejor conocerla un poquito más profundamente, ¿no? Lo primero es decir que efectivamente nuestro patrimonio lírico es nuestro, es español, es patrimonio. Desde el 2018 hay una candidatura para nombrar patrimonio inmaterial de la UNESCO y el profesor Emilio Casares hizo todos los informes, porque creo que sería justo que esta experiencia de la zarzuela, que les voy a comentar un poco, pues también tenga ese reconocimiento internacional. La zarzuela es un género musical, se puede definir como un teatro lírico, un teatro musical. En ocasiones se ha puesto en relación con otros géneros musicales europeos, pues con la ópera búfera, con la ópera bufa, perdón, la ópera cómica francesa, el Shakespeare alemán, la opereta italiana, géneros también del 18 y del 19, aunque, como vamos a ver, la zarzuela se remonta al siglo XVII, es un género antiguo. Yo quiero darle a la zarzuela su lugar. Su lugar es un género popular. Popular no en su vertiente más negativa, aquella que los intelectuales buscan. No, esto es otra cosa. La zarzuela es un género muy nuestro, muy español, y en muchas cosas reconocemos la zarzuela aunque no lo sepamos. Yo les voy a poner alguna serie de cortes a lo largo de esta tarde y voy a empezar por algo que sí que van a reconocer, que es un preludio de una zarzuela, y solamente quiero que la escuchen. Cuando quieras.
Bueno, creo que todos reconocen el famoso preludio de la zarzuela o del género chico, La Revoltosa, obra del músico Ruperto Chapí y escrita por mi bisabuelo Carlos Fernández Shaw. Si me compartes la presentación. Tienes que compartirla tú, María. Ah, perdón. Entonces la tengo que compartir yo siempre que tú dejes. Sí, Vale. siempre que salga tienes que compartirla, sí. Bien. Ahora no me lo comparte. No me dejan. Sí, está compartiendo, la vemos. Sí, pero no me dejaban. Ahora. Bien. Aquí les presento a los que son mis antepasados, nuestros antepasados. Carlos Fernández Shaw es mi bisabuelo, Guillermo Fernández Shaw y Rafael, hijos de Carlos. Guillermo Fernández Shaw es mi abuelo, Rafael Fernández Shaw, lógicamente mi tío abuelo. Aquí a la izquierda ven a Carlos Fernández Shaw, mi bisabuelo, mi abuelo Guillermo Fernández Shaw a la derecha en esta foto, ante un gran retrato que le hizo Ramón Casas, Rafael Fernández Shaw, y otro miembro de la familia, están en el Teatro de la Zarzuela, otro miembro de la familia que no se dedicó a la zarzuela, pero que fue un arquitecto, Casto Fernández Shaw. Bien, nosotros, los que éramos nietos de Guillermo Fernández Shaw, hicimos una asociación de la que yo soy presidenta, Asociación Guillermo Fernández Shaw, pues un poco por compartir, por seguir difundiendo, seguir trabajando en todo lo que son la obra, el reconocimiento de la obra de mi abuelo y mi bisabuelo, y también de mi tío abuelo. No solamente por lo que muchos piensan que son los derechos de autor, ¿no? Los derechos de autor que existen hasta los 70 años de la muerte del último autor, que es una normativa europea, pues en este momento están atomizados. Piensen que Carlos Fernández Shaw, mi bisabuelo, somos 76 bisnietos y de Guillermo somos 10 nietos. Pero los derechos de autor son derechos patrimoniales, comportan también un derecho moral. Nosotros tenemos la obligación, por herencia, de salvaguardar, de proteger la obra que hicieron nuestros antepasados. Y yo siempre digo que otros reciben casas, o joyas, o terrenos. Nosotros hemos recibido la obra de estos dos antepasados y también muchas veces digo que tenemos las obligaciones del heredero, que es de transmitir, de seguir trabajando en esa identidad de lo que es este género lírico. Y puesto que ya les he presentado la obra de Carlos Fernández Shaw, de mi bisabuelo, les presento ahora el segundo corte que les voy a poner, que de una obra famosa de Guillermo, quizás una de las obras más famosas de la zarzuela, que es Doña Francisquita. Y esta vez se la pongo en la voz de un tenor joven español, actual, Ismael Jordi, que cantó Doña Francisquita el año pasado en el Teatro de la Zarzuela, un gran tenor que además debuta en el Metropolitan en Nueva York y que realmente hace una interpretación de esta romanza, que es como llamamos en zarzuela las arias, romanzas de zarzuela, de Por el humo se sabe dónde está el fuego. Espero que la disfruten.
fiamme stinche, muertas quedan atrás. El amor se aletarga con los desdenes y parece dormido, pero no duerme. E quien lograra de verdad para siempre dormir el alma y dormir el alma. Y en la celdilla del amor que borrar el vertigo de aquella mujer fatal. Bueno, pues aquí tienen esta gran intervención de Ismail Jordi y retomando mi presentación, pues quiero pasar, a ver, ahora no me deja entrar, ahora, bien, nosotros somos una familia que por este legado familiar de un libretista de zarzuelo, mi abuelo no era músico, vimos el interés de centralizar, publicar biografías, estudios, trabajos, incluso ediciones críticas de las obras familiares. Quizás sepan que las zarzuelas se componen generalmente para piano y voz, luego se hace la orquestación y bueno, pues las copias eran copias antiguas, estamos hablando de la Revoltosa de 1897 o de la Francisquita que va a cumplir un siglo en el 23 y por ello y por las modernas tecnologías hay que pasar todas estas copias antiguas a nuevas ediciones que se puedan enviar a directores y orquestas de todo el mundo. Por eso nosotros apoyamos la difusión de las obras a través de las compañías, de los cantantes, de los teatros, de las entidades, de los editoriales y sobre todo trabajamos en la defensa del libretista. ¿Por qué? Porque muchas veces la zarzuela ha sido un género denostado, pero el libretista lo es un poquito más que el músico. Y en muchas ocasiones no se conoce que las zarzuelas están registradas a nombre al 50%. Es la autoría del músico y el 50% del libretista. Por lo tanto, son obras en colaboración, en coautoría. No es una obra del músico. Y eso es un poco lo que le diferencia también de otros tipos de géneros, como puede ser la ópera, que pueden estar registradas a nombre del músico. No, la zarzuela está registrada a nombre del libretista y al nombre del músico. Y nosotros queremos que esto siga siendo así, porque la zarzuela es teatro lírico, es teatro musical, no es solamente una sucesión de números musicales. Y esto es algo característico de nuestra zarzuela y de nuestra identidad
en este repertorio musical. Aprovechando que les pongo esta conservación, esta diapositiva, les voy a poner el tercer corte musical, puesto que les he puesto un preludio, les he puesto a un tenor, pues ahora nos toca a una soprano tan maravillosa como es Ainhoa Arteta, y con una obra, La canción del olvido, que curiosamente en estos meses de confinamiento está muy de moda, porque ha ido circulando una serie de informaciones que efectivamente en la gripe del año de principios del siglo XX se llamaba la gripe El soldado de Nápoles, porque se había estrenado la obra en el año 16. Es música del valenciano de José Serrano, y mi abuelo tenía 23 años cuando realizó una de sus primeras obras. El primer manuscrito se ofreció a Vives, Amadeo Vives, pero Amadeo Vives les dijo que estaba haciendo otro tipo de obra, y al final pues, se dirigieron al maestro Serrano, fueron a visitarle a su casa a Valencia. Cuenta mi abuelo en sus memorias que se encontraron toda la casa llena de muebles con formas de instrumentos musicales. Y siempre recordaba, y nos lo contaban a nosotros, pues, nuestros padres, que en el estreno de La canción del olvido, mi abuelo se pasó toda la obra agarrado a un escenario, a un decorado, porque el decorado se le caía. Pero tenemos ahora esta maravillosa interpretación de Ainhoa Arteta, y por cierto decirles que todos los vídeos que les estoy poniendo están en YouTube. Entonces, si los quieren volver a ver o si quieren acceder a ellos, pues los tienen en YouTube. Ponemos el tercer corte. Marinela, Marinela, con su triste cantinela, se consuela de un olvido maldecido. Marinela. Campesina, campesina, como errante golondrina, cantarina vas en busca del amor. Pobre golondrina, que al azar camina tras un sueño engañador. El aire murmura en mi oído dulces cantares que nuestros labios han consentido en noches lejanas de amor. Cantares de tiempos mejores, cantares risueños que huelen a flores y alientan en sueños de amores. Con su cantinela busca olvido su dolor. Pobre marinela, ese bien que anhela. No dudes de Bueno, pues aquí tienen la obra, una de las obras tempranas de mi abuelo Guillermo, La canción del olvido. Todo lo que es los archivos, la biblioteca de mi abuelo y bisabuelo
todo lo que es ese patrimonio familiar. Un momentito, que es que tarda en hacer. Vaya, ahora no lo comparte. ¿Lo podéis ver, Teresa? Ahora. Sí, Bien. lo vemos todo. Todo lo que formaba parte de este patrimonio familiar en los años 80, aunque no estaba muy de moda, bueno, pues nuestros padres entregaron, donaron, depositaron en la Fundación Juan March todos los archivos familiares, y también en el 2002 la familia de Rafael hizo lo propio. Y recientemente, desde el 2011, se procedió a la digitalización de todos los fondos. Por lo tanto, son todos de acceso a través de la Fundación Juan March. Nos parecía importante que toda esa documentación, todo lo que había de cartas, de fotos, de críticas, de carteles, estuviera a disposición de todos los investigadores. Sobre todo sabemos que hay muchos investigadores australianos, norteamericanos, estadounidenses, que trabajan mucho en la difusión de la zarzuela y en la investigación. Hay otras grandes instituciones españolas que están trabajando muy seriamente en todo lo que es la renovación. No hablemos, por supuesto, del Teatro de la Zarzuela, con su gran director actual, Daniel Bianco, y todo lo que supone el proyecto Zarza, por ejemplo, para incluir a la gente joven en este género. La Fundación Guerrero, que hace unas jornadas en Cuenca, el Instituto de Ciencias Musicales, el Centro de Documentación de la Sociedad General de Autores, el INAEM, la Biblioteca Nacional. Bueno, festivales, etcétera, que trabajan mucho para... aquí, de forma rápida, una poesía que compuso mi abuelo Guillermo, donde define, no se la voy a leer porque la tienen ustedes en pantalla, pero define muy bien lo que es una zarzuela. Es acción, es ambiente, es situaciones de poeta. Mi abuelo componía en verso, pero hay que subrayar que la zarzuela no es un género homogéneo, porque abarca muchos siglos, muchas tendencias. No es solo un género que a veces tildan mal, de forma negativa, de casticista o de nacionalista. Y vuelvo a decir, hay que reivindicar ese derecho a que este género nos hace disfrutar, nos hace divertirnos, entretenernos. Y también hay que decir que la zarzuela no es algo exclusivamente español, que pasa a América, pasa a Filipinas. Desde mediados del siglo XVIII, por ejemplo, en América es un género conocido por esa fuerte vinculación cultural. Se escriben zarzuelas en Cuba, en Perú, en Argentina, en México, y lo que pasa es que muchas veces no se reconocen estas zarzuelas. Este invierno hemos podido ver en Madrid, en el Teatro de Zarzuela, Cecilia Valdés, zarzuela cubana, pero, por ejemplo, ustedes recordarán esa gran canción que todos hemos cantado o hemos oído de jóvenes, ¿no?, de Simon & Garfunkel, el famoso Cóndor pasa. Bueno, pues el Cóndor pasa es una zarzuela peruana de 1913. Lo que ocurre es que muchas veces eso no lo tenemos en cuenta. Voy a hacer un pequeño y rápido recorrido sobre esos orígenes de la zarzuela que se remontan al siglo XVII, a ese actual y muy famoso Palacio de la Zarzuela, residencia actual de los Reyes de España, pero que en el siglo XVII era un pabellón de caza. Para ella, Felipe IV encarga, en la época de su matrimonio con Mariana de Austria, pues una serie de obras a Calderón de la Barca, y estas serían algunas de las primeras zarzuelas. Son obras de teatro, solamente se cantaba entre el 10 y el 25% de los versos, participaban cientos de personas en escena, incluso hay en una de ellas una documentación que dice que aparecían 42 actrices cantantes. Y como ven en esta imagen de la comedia del Laurel de Apolo, ve que ponen fiesta de zarzuela, transferida al Real Coliseo del Buen Retiro, que tenía un teatro mucho más amplio, y que el teatro modesto del Palacete de la Zarzuela.
Y aquí en el Laurel de Apolo, cuando se presenta la fiesta de la zarzuela, porque se personifica la zarzuela, dice, no es comedia, sino una fábula pequeña en que a imitación de Italia se canta y se representa. Aquí tienen el nombre de este primer autor oficial de música teatral, Juan Hidalgo, que puso música a la obra de Calderón. Y, repito, fueron las primeras zarzuelas, pequeños experimentos, en donde había bailes, había música, había generalmente sobre temas mitológicos, un poco a imitación de la ópera. La zarzuela tuvo su apogeo a finales del siglo XVII, pero empezó a decaer en el siglo XVIII, porque fundamentalmente Felipe V prefería la música italiana, desconocía el español, por lo tanto la zarzuela intenta adaptarse al gusto italiano, no lo consigue, es lo que llamamos la zarzuela barroca, y aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de lo que es a mediados del siglo XVIII esta obra de Viento es la dicha de amor. Y Carlos III, sin embargo, sí prefiere las obras menores de ópera, las zarzuelas mitológicas o costumbristas, y es interesante ver cómo Ramón de la Cruz sería el primero que cambia un poco el tema mitológico por el tema costumbrista. Y ese tema costumbrista es el que va a tener gran éxito entre el pueblo y entre los asistentes a las zarzuelas. Esos temas tan claros de chico quiere a chica, las diferencias sociales, y también un poco por lo que es la tradición del teatro español. A principios del XIX, después de la guerra napoleónica, se intentó imponer la ópera francesa, tampoco tuvo éxito, fundamentalmente por el tema de la lengua. Se vuelve a representar la ópera italiana, y a mediados del XIX, con el romanticismo, se busca imitar la ópera italiana, pero crear una ópera española que existe, con temas mitológicos, con temas heroicos, pero no vuelven a gustar, se buscan de nuevo los temas basados en nuestras tradiciones. Es el momento del resurgimiento de mediados del siglo XIX, de la zarzuela como gran género. Recuerden que entonces se construye en 1856 el Teatro de la Zarzuela para 25.000 espectadores, y a finales del XIX, y estoy un poquito corriendo, aparece lo que llamamos el género chico. El género chico es una zarzuela, sí. ¿Toda la zarzuela es género chico? No. Porque el género chico se identifica por solamente por su extensión, es un acto, y fundamentalmente los temas son madrileños, costumbristas. Es un poco lo que alguno mencionó que se llamaban textos decorados con música y que duraban un acto poco tiempo, porque era un poco similar a aquello que llamábamos en el teatro las funciones por hora. Los grandes compositores de esta época fueron Chapí, Chueca, Bretón, etc. Y, entre otras cosas, son ellos los que empiezan a luchar porque se considera a los músicos en el mismo rango que los libretistas, porque hasta entonces la obra estaba fundamentalmente en manos del libretista, como lo está en las composiciones de zarzuela. Aprovechando que aquí estamos en La Revoltosa, ven abajo el cartel de La Revoltosa, obra que ha iniciado esta presentación, no quiero dejar de ponerles un pequeño fragmento de algo muy interesante que a mí me gusta mucho, que es una versión del famoso dúo de Maripepa y Felipe, que está hecha en plastilina y que realmente, si quieres Teresa, lo puedes ir poniendo, y que realmente pues a mí me parece bellísima, una pequeña interpretación, y sobre todo porque da muchas ideas para hacer cosas muy innovadoras, para introducir a gente nueva en el mundo de la zarzuela. Es un...
te fijas en mí. ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí. ¡Ay, Felipe de mi alma! Sí, contigo solamente yo soñaba. Amor y Pepa de mi vida. Si tan solo en ti pensaba noche y día. Mírame así. Pa' que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí. La de los claveles dobles, la del manojo de rosas, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena cogidita de mi brazo. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. El hombre de mis motivos, a mí siempre me acompañaba, a mí sola sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo con Felipa la verbena? Bueno, pues pueden ver el resto del vídeo, pero sí que en el estreno de La Revoltosa, en 1897, a este estreno asiste el músico francés Camille Saint-Saëns y como llamaban a este tipo de obras género chico, él exclamó y dijo: ¿realmente a esto le llaman género chico? Bueno, pues un poco nos da un poco la idea de cómo seguimos buscando el reconocimiento, ¿no?, de lo que está en los extranjeros antes de reconocer nuestras propias cosas, del valor de nuestra obra, de nuestro patrimonio. Quería avanzar en la presentación. Perdonen, es que a veces se desconecta. Bueno, en algún momento. A ver. Nosotros vemos la presentación bien, María. Sí, pero es que no me deja avanzar ahora. No me deja avanzar. A ver. A ver, la voy a volver a compartir, ¿vale? Sí. ¿Ves? Ahora no me deja compartirla. La compartir sí, pero no me deja avanzarla. A ver. Vaya. Estas cosas pasan. A ver, voy a adelantar con esta. Como tengo las dos. Bien. Voy a adelantar con esta. Ahora. Bien, a partir del siglo XX, lo que llamamos la zarzuela grande, les he puesto una relación de obras de grandes compositores. Las obras en amarillo son las obras que compone mi abuelo Guillermo, Canción del Olvido, Doña Francisquita, El Caserío, Luisa Fernanda, María Manuela, Chulapona, Rosa de Azafrán, Tabernera del Puerto. Es un conjunto de obras donde muchas veces cuando solamente se mencionan a los músicos, pues verán que hay una variedad de músicos, pero en realidad son los libretistas los que escogían a los músicos y los músicos eran los que buscaban a los libretistas. El mismo Amadeo Vives
fue a buscar a los libretistas, en este caso Guillermo Fernández Shaw, doña Francisquita trabajaba con su colaborador Federico Romero, y les dijo que quería, cuando en la canción del olvido Amadeo Vives no había aceptado trabajar con ellos, sin embargo en el año 23 es Amadeo Vives quien busca a los libretistas. Muchos de estos encargos lo que hacen es solicitar un tipo de libreto donde hay que inspirarse, donde hay que hacer viajes de campo, y hasta entre 1900 y 1936 se estrenan en España 1500 zarzuelas. No todas son buenas, pero no todas son malas. Y en total, como lo ven ahí, hay 10.000 zarzuelas escritas desde el siglo XVII. Es un patrimonio muy importante. Pero es verdad que alrededor de los años 50 y 60, cuando ya no siguen componiendo nuevas zarzuelas, pues parece ser que la zarzuela como género se aísla del discurso intelectual, de los estudios de musicología, de los estudios de teatro, no cae en el mundo de la musicología, pero tampoco cae en el mundo del teatro. No se le quiere dar una caracterización específica, se lo considera un género un poco sui generis. Y bueno, pues esto es un poco la consecuencia de a veces esa mala fama, ¿no? Yo muchas veces voy a ver a mis amigos de la ópera y hay muchos amigos de la ópera que no conocen la zarzuela, incluso la desdeñan. Pero yo quiero aquí explicarles las características. Les he dicho que las zarzuelas se registran a nombre de libretistas y músicos al 50%. Aquí tienen, al final de esta presentación, de esta diapositiva, Manuel de Falla, que colabora con mi bisabuelo Carlos en la realización de una ópera, La vida breve, escribía: sin un buen libreto no hay una buena zarzuela. Mi abuelo nos decía a todos que el éxito de una zarzuela depende del libreto, pero que la remuneración económica, el dinero, lo daba la música, porque lo que se reproduce era la música. Pero también les leo una carta, un fragmento de una carta de Amadeo Vives, que le decía a mi abuelo: en las zarzuelas lo principal es el tipo, después el asunto, y en tercer lugar lo que afecta a los sentidos de la vista y del oído. Cuando se escribe una zarzuela, el que tiene que plantear la zarzuela es el libretista. Tiene que combinar las partes recitadas en verso con las canciones y las partes musicales. Tiene que introducir números musicales de danza o de pantomima. Tiene que planificar las situaciones musicales y, muy importante, intentar, con el fin de evitar posteriores disputas, que la brillantez de la soprano no sea menor que la del tenor y que el tenor tenga una pieza tan exitosa o redonda como la del barítono. Algunas zarzuelas, después de estrenadas, se han cambiado, porque efectivamente los señores cantantes no estaban muy contentos. La presencia de los caracteres o de los personajes cómicos que servían de contrapunto a la historia dramática o de unión de los distintos cuadros. Y aprovechando todavía que tenemos un poquito de tiempo, un pequeño fragmento de otra de las grandes zarzuelas de mi abuelo, que es Luisa Fernanda, con ese magnífico conjunto coral que es La mazurca de las sombrillas.
Bien. Quería mostrarles en pantalla, pero si me están viendo también, quería enseñarles los libretos de zarzuela que se leían de forma independiente, se editaban y que, como ven, no tienen incluida la partitura musical. Aquí, por ejemplo, tienen la de la Chulapona. Como ven, es una obra que se podía leer exclusivamente como una obra teatral, los personajes, y en un momento dado, aquí aparece género música, ante el cual a partir de aquí estaba cantado. Pero se podía leer como una zarzuela, como una obra de teatro. En realidad, decían algunos que la obra tenía éxito cuando se podía leer la zarzuela como si fuera una pieza de teatro y tuviera el mismo interés que si hubiera estado interpretado. Los libretistas también incorporaban las tradiciones populares. Había pensado en ponerles el fandango y el francisquita, pero me parece que no vamos a tener tiempo. Se incorporan todo tipo de corales, costumbres, canciones, ritmos nuevos, hay habaneras, hay tangos. Y lo que también interesa saber es que cuando se escribe una zarzuela hay que hacer una corrección de los monstruos. No sé si han oído hablar esto. Las canciones, los textos los escribe el libretista y cuando el músico compone, a veces se deja llevar un poco por la melodía de la estructura del verso, y yo tengo que decir que siempre decían que mi abuelo escribía con una gran melodía musical, pero muchas veces ocurre que el músico se inspira, compone una música que no se adapta a ese texto, y lo que hace es, aquí lo tienen, por ejemplo, una obra de La canción del olvido, el músico ha compuesto algo y ha puesto este monstruo. En la calle de la Bada, 25 principal, vive un pobre sinvergüenza que es piramidal. No quiere decir nada. Lo que le está diciendo al libretista es, en esta parte tienes que adaptar tu texto a la música. Y esto es el famoso En el puente de la Peña, una noche la encontré y su guante chiquitito le cayó a los pies. Pues estos son los famosos monstruos que en la ópera no se corrigen, pero que sí que se corrigen en la zarzuela. Bien, los dos personajes fundamentales de mi familia, Carlos Fernández Shaw, mi bisabuelo, fue poeta, dramaturgo, periodista, premio Fastenrath de literatura de la Real Academia y escribió ópera. He hablado antes de Margarita la Tornera, de La vida breve. Escribió 14 obras de teatro, 73 obras de teatro lírico y 18 libros de poesía. Nació en Cádiz, gran amigo de Manuel de Falla, y murió joven, pero compuso también esa maravilla de Revoltosa que comenzaba la presentación. Mi abuelo Guillermo estudió Derecho y Filosofía, heredó el puesto como periodista del diario La Época, trabajó mucho con otro colaborador, Federico Romero, fue director del Teatro La Zarzuela cuando los autores invertían como directores y para que se hagan una idea, él escribió 63 obras líricas de zarzuela, de las cuales solo 27 no se llegaron a estrenar. Perdón, 63 más 27 sin estrenar. Después escribió 12 obras de teatro estrenadas y otras 12 sin estrenar, 12 entre meses. Después escribió poesía, hizo traducciones, etc. Mi abuelo Guillermo, autor de esas grandes zarzuelas que veíamos antes, era un gran admirador del teatro clásico español, fundamentalmente de Lope de Vega. Gran amigo de los intelectuales y literatos contemporáneos como Valle Inclán, Salinas, García Lorca, Buero, que tenían una gran admiración por la zarzuela. Él siempre componía en verso. Les quiero ofrecer la penúltima
interpretación de dos grandes cantantes, un tenor y una soprano, extranjeros, Rolando Villazón y Ana Netrebko, del último acto de Luisa Fernanda. Es una delicia de interpretación y ellos mismos dicen que cuando cantan zarzuela, y cantan muy bien, y van a ver que pronuncian muy bien en español, realmente dicen que se les cae el teatro de aplausos. Y bueno, pues por algo será. Vamos adelante. Quedan muy pocos minutos. Sí, vale. Y queremos dar opción a las preguntas. Vale, pues entonces, a ver, vuelvo otra vez a la última diapositiva. Espérate. Bueno, en último lugar, solamente quería... bueno, pues casi terminar como empecé, porque
para ese proyecto de nombrar la zarzuela el patrimonio cultural del inmaterial. Creo que la zarzuela es una expresión autóctona, es una expresión española. Tiene obras emblemáticas, obras colectivas, un pasado de 300 años. Y creo que representa, no solamente de forma simbólica, sino de forma muy real, lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura. Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, dijo que nuestra herencia es mucho más que los edificios y los sitios. Se trata de quiénes somos como pueblo y civilización, y se trata de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y quería terminar con esa romanza de la tabernera del puerto de Plácido Domingo, que supuso 30 minutos de aplausos en la Scala de Milán, y el famoso No puede ser, y solamente... ¿Lo vas a poder poner o quieres que lo dejemos? Para Pues dar... es que tenemos preguntas, entonces me da pena que las dejemos sin Les responder. recomiendo que la vean en vídeo. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, pues solamente decirles que agradezco profundamente su atención. Espero que con ello podamos apoyar más a nuestra zarzuela después de los avatares que ha estado viviendo, y de nuevo agradecer a Hispania Nostra pues la oportunidad de darme este espacio para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. La verdad es que me da mucha pena haber tenido que interrumpir en un par de ocasiones, porque es que se nos acaba el tiempo y hay preguntas. Hay muchos mensajes mientras se reproducía la música, muchos mensajes de bravo, bravísimo, que me dan ganas de aplaudir. Estaba todo el mundo, te veía a ti canturrear mientras salía el vídeo. Había muchos mensajes de emoción al mismo tiempo. Entonces, a ver, pregunta Julio que si el único festival de la zarzuela que se celebra anualmente es en el pueblo de La Solana, en Ciudad Real. También hay en Canarias, en la Asociación de Amigos de Canarias, también hacen un festival de zarzuela. Lo hay, digamos, temporadas en Oviedo, hay temporadas, por supuesto, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, también se está introduciendo en Valencia siempre alguna parte de zarzuela, sí. Bueno, Fernando comenta que qué injusto es el nombre de género chico. Es que el género chico es muy injusto porque se utiliza para la zarzuela de forma despectiva, ¿no? No, eso es género chico. También representando a la zarzuela. El género chico es solamente las obras de zarzuela que tienen un acto. Pero yo creo que no. Como dijo Saint-Saëns, si esto es el género chico, pues que vengan los demás y nos lo enseñen. A lo cual, para mí no es género chico, es un género grande. Dice Juan Ignacio que hoy en día existe una gran controversia en cuanto a los libretos de las zarzuelas. Pregunta que si crees que en este momento en el que vivimos las letras está acorde a los tiempos o se deberían cambiar por motivos de género o, como dicen ahora, genera y genere. Sí, es la gran controversia y es nuestra lucha diaria, entre otras cosas porque desaparecen los nombres de los libretistas de las obras. Y por otro lado, porque existe esta forma de contemporizar la zarzuela, que es cortarle los textos o transformarlos. Para eso existen los derechos de autor, para eso nosotros buscamos para protegerlos, pero yo no creo que todos los libretos estén anticuados, y si no, pues también hay que mirar las óperas o hay que mirar todos los géneros antiguos. Yo creo que todo se puede contemporizar, hacer contemporáneo, se puede buscar una interpretación moderna que puede pasar por la coreografía, puede ser por la puesta en escena, y no todos los textos son antiguos. Y si no, lean las zarzuelas exclusivamente como texto teatral. También puede ser una forma de expresión de una época que no vamos a ponernos a cambiar porque pasó y habría que entenderla como tal y no pretender a lo mejor estar siempre ser... Yo siempre digo que si nos leyéramos las óperas de Wagner exclusivamente por el libreto, pues realmente sería duro, muy duro. Y no se cambian los textos de las óperas. ¿Por qué van a cambiarse los textos de la zarzuela? Pues se pueden hacer nuevas zarzuelas, pero no que se hagan con las obras antiguas.
creo que hay que respetarlas. Comenta Idoia que le parece muy interesante la conferencia y quería saber si la puesta en escena de las zarzuelas se encargaban específicamente para las obras o utilizaban recursos de los almacenes de los teatros. ¿Podían los escenógrafos tener un papel relevante en las producciones o era simplemente acompañar al libreto y a la música? No, en la época, bueno, en la época de los estrenos, por supuesto, dependiendo de los momentos y de las disponibilidades económicas. Actualmente los escenógrafos tienen mucho que decir, los directores de escena son los que realmente están llevando el peso de la representación de la zarzuela y en ese momento, pues sí, hablaban mucho, los libretistas fundamentalmente hablaban mucho de los decorados, de lo que querían, de lo que verían, de lo que veían y bueno, pues sí tenían mucho que decir, claro. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento por la conferencia a los que me sumo porque, como te decía al principio, es un género que desconozco y gracias a ti me has introducido y ha sido una experiencia muy positiva. Tenemos una pregunta más, dos, a ver si no las pierdo. Una de Marian que dice, ¿no se recupera la puesta de escena o se hacen diseños modernos? No se están recuperando las puestas en escena. Es como si intentáramos ver las obras de Verdi con el diseño original. No, tenemos fotografías, alguna grabación, pero no. Digamos que hay puestas en escena nuevas, interpretaciones nuevas, que yo creo que son siempre originales. Nos cansaríamos de ver una francisquita siempre igual, sobre todo los que nos gusta ver la francisquita muchas veces. Creo que eso es una de las cosas que se deben cambiar, ¿no? Luego el resto, pues no se están haciendo las antiguas, están haciendo nuevas, siempre nuevas. Y una última pregunta. Carlos pregunta que cuál es tu zarzuela favorita. Menuda pregunta. Menuda pregunta. Es que entre las dos no puedo elegir. Francisquita y Luisa Fernanda son mis dos. Creo que me las sé de memoria, creo que podría interpretar todos los papeles y cuando vuelvan a hacer creo que me gustaría ser intérprete de zarzuela. Aunque tengo que confesarles para terminar que yo me llamo María, pero mi segundo nombre es Josefa, María Pepa, por lo tanto llevo el nombre de la primera protagonista de la pieza que introdujo esta presentación, que es Mari Pepa, y la verdad es que me siento muy orgullosa. Como para no estarlo, es un legado familiar hasta en el nombre. Pues, a ver, hay, como digo, muchos mensajes de agradecimiento. Lo que pasa es que son las 8:02. Ya lo digo como la última vez con María. Si alguien tiene alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, puede escribirme a mí, a teresa@hispanonuestra.org y yo transmitiré la pregunta a María a través de correo electrónico. Como saben, también estas conferencias se graban y las pueden ver en la página web de Hispano Nostra siempre que quieran, estas y las anteriores, y tienen además en nuestra página web las futuras de los martes y los jueves. María, un placer. Muchísimas gracias a todos por participar. Espacio a la zarzuela en Hispania Nostra. Gracias a ti por invitarnos a tener esa oportunidad que, como decía, desde el punto de vista familiar y tan íntimo como es los que lo habéis vivido desde pequeñitos, es una experiencia única. A todos los demás, como digo, muchas gracias y nada, os veo en otro Hispania Nostra contigo en casa. Un saludo. Un saludo igualmente. Buenas tardes.